100.5. Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión dominicana. En este jueves 18 de julio, año 2019. Creo que básicamente tres temas concentrarían nuestro tiempo en el día de hoy. Tenemos la crisis de Puerto Rico, tenemos la visita que ha hecho a la República Dominicana el lobista y abogado Rudolph Giuliani y su intromisión en asuntos de la República Dominicana, ¿no? Y además, entonces tenemos la actividad que encabezó ayer en el Congreso el doctor Leonel Fernández y las expectativas en torno al tema de la reforma constitucional. Entonces, arrancando con Puerto Rico, el problema de Rosselló reside en esto que he leído en un comentario de opinión que leía en el día de ayer en el periódico El Vocero. Es decir, el respeto, pues corre en doble vía. El respeto corre en doble vía. El gobernante que le falta respeto a la gente no puede esperar respeto de la gente. Y punto. Entonces, dice este comentario, el gobernador, al faltarle respeto a tanta gente, perdió el respeto de la gente. No sé cómo alguien confiaría en la palabra del gobernador al proyectarse de una manera y ser de otra. El daño a una isla quebrada y necesitada de credibilidad es incalculable. El pueblo de Puerto Rico merece una mejor calidad de vida y el señor gobernador se está llevando de por medio sus esperanzas. Señor gobernador, considere su posición y, por el bien del pueblo de Puerto Rico, desista de continuar al frente de los destinos de nuestra isla. El daño a la figura del gobernador es severo y debemos comenzar inmediatamente a rehabilitarla en otra persona. Esto concluye este artículo que se titula señor gobernador. Entonces, bueno, explica que Puerto Rico está en crisis económica, social y política. En nuestra isla la desigualdad social es abismal. El gobierno no tiene el dinero suficiente para pagar a sus deudas y la fila de acreedores es interminable. Y cada cuatrenio la lista de políticos o de personas nombradas por políticos a puestos de alta jerarquía que han sido arrestados es vergonzosa. Para colmo de males, no tenemos un presidente de los Estados Unidos que nos quiera mucho, y nosotros nos encargamos de darle más motivo para sus comentarios en contra de Puerto Rico. Nuestra isla necesita que esto acabe ya, y me parece que si habíamos tocado fondo a nivel económico, ya tocamos fondo a nivel político. Gobernador, en estos tiempos es una tarea muy difícil y requiere de personas con un autocontrol supremo. Yo creo que ahí están las claves. Es verdad que de lo que se trata es de un contenido peyorativo,
que no habla de involucramientos en casos de corrupción ni de crimen, ni de crímenes, pero la forma en la que se alude ahí a una serie de personas muestra que realmente Ricardo Rosselló no es un estadista. No es un estadista, no. Lo único que le queda cerca de ser estadista es haber sido hijo del doctor Rosselló, que fue un gran gobernador, una figura respetable, su padre, etcétera, pero un individuo que acepte en sus conversaciones, pues referirse de esa manera a personalidades públicas que no tengan ni siquiera una mínima detención de respeto frente a la muerte de personas importantes, que por lo menos esa es la oportunidad que un gobernante se inclina con cierto respeto, pues en verdad no merece estar dirigiendo Puerto Rico, porque además no va a generar, tú estás dirigiendo un país en crisis y lo único que te puede servir para salir adelante es la confianza y el respeto de la gente. Como tú no vas a tener la confianza en el respeto de la gente, no hace absolutamente nada ahí. Nada ahí. Es verdad que no hay precedentes, no ha habido renuncia de gobernadores en Puerto Rico, no está ese precedente, pero no quiere decir que no pueda ocurrir esto por primera vez. Y las actividades, pues, bastante contundentes. En el día de ayer, pues, en la actividad, entre otros, bueno, alcancé a ver a Gilberto Santa Rosa, ahí estaba Bad Bunny, Residente, Tommy Torres, Carla Monroy. Esta fue la actividad que arrancó en la Casa de las Leyes y fue hasta la Plaza Quinto Centenario en el viejo San Juan. Bueno, señores, aquí se produjo la visita del señor Rudolph Giuliani, que está trabajando un plan de seguridad ciudadana para Luis Abinader, que ya tiene años en esto, trabajando este supuesto plan de seguridad ciudadana para Luis Abinader, pero también ha sido su oficina la que ha estado en un lobby activo para lograr pronunciamientos de políticos estadounidenses y acciones de Estados Unidos contra la posibilidad de una reforma constitucional. Por razones éticas, propiamente por razones éticas, él no debió emitir ningún tipo de opinión en la República Dominicana con relación a ese tema, porque él está bajo contratación para hacer lobby en esta parte, y además de que se trata de un asunto que compete a los dominicanos. Es decir, estas declaraciones suyas son una intromisión en un debate político que corresponde a los dominicanos. Pero yo no me voy a quedar ahí. Yo no me voy a quedar ahí porque sería importante, y esto yo no lo digo por fuñir la paciencia, que Luis Abinader, pues, que está obligado como político a transparentar todos sus gastos de campaña, absolutamente todos sus gastos, pues le diga al país por cuánto le sale al país o a él, o a él, el pago de este caballero, que usted puede estar seguro que eso representa una fortuna.
por cuánto y cómo se pagan tanto los servicios de lobby como el supuesto plan de seguridad que estaría trabajando Giuliani. Cualquiera diría, pero venga acá, ¿y por qué este señor está haciendo este cuestionamiento si eso lo puede hacer Luis con su dinero? Bueno, la ley dice que está en la obligación de transparentar todos sus gastos. Y este señor es traído a la República Dominicana no por el tema de la seguridad social, porque todo la presencia de él viene por el debate de la reforma constitucional y es traído a propósito de lo que ha estado haciendo el señor Giuliani en Estados Unidos. Y bueno, en una etapa, en una semana que se supone clave para ese tema en la República Dominicana, él viene bajo el pretexto de que viene a hablar de seguridad, pero viene a entrometerse en el tema de la posibilidad de una reforma constitucional en la República Dominicana. Es decir, él viene, él es parte de la campaña interna y de la campaña política en la República Dominicana. Entonces, ¿por cuánto le sale eso al país? ¿O por cuánto le sale eso a Luis Abinader? Y fíjense que yo he preguntado al país o a Luis Abinader, y yo lo estoy haciendo muy a propósito, yo sé lo que estoy hablando. ¿Por qué razón? Primero está la de la ley, que obliga a la transparencia. En segundo lugar, cuando algunas personas puedan decir, pero este señor pues puede con su dinero pagarle a quien le dé la gana y traerlo al país. Es decir, él puede contratar a quien le dé la gana y traerlo al país. Perfecto. Lo que ocurre es que siempre es importante saber cuál es el dinero de los empresarios. Es decir, con qué dinero trabajan los empresarios es importante saberlo siempre. ¿Por qué? Porque eso de su dinero para un empresario es sumamente relativo. Su dinero es si el empresario, de los beneficios que le tocan a él, que son los que van a su bolsillo, él hace los pagos correspondientes. Si los pagos se hacen a través de una empresa, entonces no estamos hablando de su dinero, porque estamos hablando de algo que tiene impacto en los fondos públicos. Porque el dinero que maneja un empresario en una empresa no es solamente su dinero. El empresario es manejador de fondos públicos en la empresa. Todo empresario es también a la vez un funcionario público que maneja fondos públicos. Y es importante saber cuándo está actuando con los fondos de él o cuándo está actuando con los fondos públicos. Y actúa con los fondos públicos cuando los costos de cualquier actividad cargan por la empresa. Porque cuando cargan por la empresa, disminuye el pago final que le toca hacer de impuestos sobre la renta en función de que eso está, de que esa actividad está reportada como un gasto empresarial. Entonces, cada vez que un empresario, y no me refiero en este caso al político Luis Abinader, cada vez que un empresario habla de inversiones con mi dinero, y ustedes saben que en otros temas yo lo he cuestionado. En otros temas yo lo he cuestionado. Yo creo que aquí nadie le ha dicho a este país tantas veces que está muy buena la ley de cine, muy buena la ley de cine, pero que ningún empresario da un peso cuando financia una película, que esos son fondos públicos los que financian esa película. Entonces, cuando un empresario, y sobre todo si es político, pues que está obligado aún más a la transparencia, hace una inversión importante en política, debe explicar cómo está haciendo esa inversión. ¿Quién está pagando a ese señor? ¿Lo paga una fundación? ¿Lo paga una empresa? En México, él cobró, en Ciudad México, cobró 4.3
$3 millones por comprometerse a hacer lo que él dijo en la campaña que iba a hacer con Luis Abinader, que él venía a hacer un levantamiento. Después del levantamiento, en 6 meses, pues él ya presenta su pronóstico y su cuestión con una serie de recomendaciones. Por eso él cobró $4.3 millones en México, en Ciudad México. $4.3 millones en Ciudad México. Al igual que en Colombia. Al igual que en Colombia, donde él hizo lo mismo, que a propósito, tengo aquí un artículo sobre lo que ocurrió en Colombia con este caballero. La receta Giuliani, remedio equivocado para la seguridad ciudadana. Este señor, pues, ha tomado el prestigio que generó su paso por la alcaldía en Nueva York, que coincidencialmente, pues, hubo una disminución, no solo coincidencialmente, sino también por sus medidas, hubo una disminución de la criminalidad, etcétera. Hay otros estudios de todo lo que eso, de todo lo que eso implicó, partiendo de la aplicación de una teoría que se denomina la teoría de las ventanas rotas, que esa teoría relaciona todo lo que es el orden social con los actos delincuenciales. Es decir, si tú quieres una sociedad con una disminución de los actos delincuenciales, controla al máximo la vida y el comportamiento público, la conducta ciudadana, que eso se va a reflejar supuestamente en una disminución de la delincuencia. Entonces, lo de la ventana rota, lo que implica es que si la gente tiene una visual de desorden en su sector, pues esa misma visual de desorden la va a conducir a la comisión de una serie de crímenes y de delitos. Ese no es un planteamiento realmente propiamente de Giuliani, pero sí él lo toma y trata de llevarlo a la práctica. Y el hecho de haberlo aplicado en Nueva York después le ha dado un negocio sumamente rentable, porque él vive de eso, tarifado a una fortuna pues increíble, que incluye todos los servicios. Incluye todos los servicios. Eso es como usted ir a una casa de cita a buscar una dama de compañía. Si es con salida, eso tiene una tarifa. Si es con exposición pública, si es con rueda de prensa, eso tiene una tarifa. Si es con presencia en Cristo Rey, eso tiene una tarifa. No hay una sola cosa que no esté tarifada en lo que él hace. No hay nada que no esté realmente tarifado y con un costo bastante alto. Entonces, en este artículo, entre otras cosas, se evalúa lo que ocurrió en Nueva York, el discutido milagro. Entre 1985 y 1990, las tasas de criminalidad en la ciudad de Nueva York habían aumentado de manera dramática, empujadas por el consumo masivo de drogas, especialmente crack, el fácil acceso a armas de alto calibre y la disputa entre organizaciones criminales, entre otras razones. Sin embargo, en la década de 1990, las tasas comenzaron a caer. Durante la administración de Giuliani, entre 1994 y 1996, el descenso en la tasa agregada fue del 37% y en los homicidios del 50%. ¿Cuál fue la influencia de la receta tolerancia cero en esa baja? Quienes defienden este enfoque sostienen que la mejoría resultó de las medidas aplicadas. Sin embargo, las evidencias muestran que detrás del descenso en el número de delitos hubo otros factores y que es difícil sostener la idea del milagro Giuliani. De hecho, la situación comenzó a mejorar a principios de los 90, no solo en Nueva York, sino en 17 de 25 de las grandes ciudades de Estados Unidos, con fórmulas que no apelaron a la mano dura o a la tolerancia cero. Algunas investigaciones muestran
que en la reducción de las tasas de delito tuvo un peso importante el cambio en el mercado de drogas, tanto en el uso del crack como en el tamaño del mercado. Además, hubo otros factores económicos y demográficos que contribuyeron a explicar la mejoría. Así las cosas, si bien es cierto que la política de tolerancia cero tuvo un efecto en la situación de seguridad, no hay evidencia suficiente para concluir que fuera causa principal de las mejoras de los indicativos. Antes de tomar en serio la receta Giuliani y adoptar modelos de tolerancia cero, es necesario fijarse en las contraindicaciones y los efectos colaterales de una y de otro. El modelo Tolerancia Cero en Nueva York se tradujo en un aumento de los abusos policiales ligado a la represión de los denominados actos de incivilidad. Las denuncias llegaron de 9,000 solo en 1996, un número considerable teniendo en cuenta que la policía de esa ciudad tenía 38,000 efectivos. El control de las poblaciones sobre la base de su raza o procedencia nacional adquirió la forma de una fuerza de ocupación blanca en la zona de población latina y negra. Dos casos resaltan en este tipo de abusos. El de un inmigrante haitiano que fue torturado y violado dentro de un recinto policial y el de un inmigrante de Guinea que fue asesinado por 4 policías porque se negó a obedecer la orden de detenerse. En ambas cosas los policías fueron absueltos y recibieron el apoyo del entonces alcalde. Recientemente, y esto fue en agosto del 2013, un juez federal ordenó detener la práctica, argumentando que la policía había violado los derechos civiles de miles de personas. La ciudad de Nueva York apeló la decisión y después pasa ahí a analizar el fiasco de sus recetas en Colombia. Pero cuando usted va y también analiza lo que ocurrió en México, lo único que cambió en México, lo único que se beneficiaron fueron los bolsillos de Giuliani, lo único, porque todo continuó empeorando, porque de lo que se trata es de un replanteamiento de la misma receta que aplicó en Nueva York, pero ahora tarifada a políticos y empresarios latinoamericanos, que repito, siempre y cuando sea de su bolsillo, no hay problema. Y si lo hacen como manda la ley, que tiene que ser con transparencia, decir, mira, este señor está saliendo por tanto y se le está pagando de esta manera, ya eso es otra cosa. Entonces, bueno, él viene, como lo había dicho antes, él viene por el tema de la reforma constitucional y viene justamente como parte de toda esta batalla que hay en la República Dominicana por el tema de la reforma constitucional, que es el tema que motivó la manifestación hecha por el expresidente Leonel Fernández en el día de ayer, que acompañado de una muchedumbre, pues acude a la firma de un libro que él mismo ha creado para oponerse a una reforma constitucional. Es indiscutible que nadie tiene duda de su poder de convocatoria y como nadie la tiene del poder de convocatoria de Luis Abinader. Tal vez entre una y otra la diferencia es los recursos que tú dispongas para tú movilizar la gente que tienes, porque nadie duda que la tengan, pero necesitas recursos para la movilización y evidentemente que en esta actividad de ayer se sintió ese esfuerzo por movilizar a la gente, lo que implica también se sintieron los recursos para poder hacer la movilización que se hizo, de la que nadie tiene duda del poder de convocatoria. Lo que está claro es que esto en el PLD está ya marcando una separación clara de fuerzas.
el piquete o la manifestación se hace al Congreso que está no solo dirigido por dos presidentes que son del comité político del PLD, sino que la mayoría de los legisladores son también del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, estamos hablando del presidente del PLD que lleva gente, va acompañado de gente para tratar de pedirle a sus compañeros o solicitarle a sus compañeros que no modifiquen la Constitución, porque el tema de la Constitución es definitivo en torno a lo que es la candidatura presidencial del PLD. Desde luego que él trata de desligar una cosa de la otra. Él no está allí porque la modificación de la Constitución tenga, pues, sea determinante para él proclamarse como candidato presidencial del PLD. Él está allí porque él es un defensor a ultranza de la Constitución de la República. Es decir, de la Constitución que le impedía volver a ser candidato presidencial y que él modificó añadiendo muchas otras cosas importantes, pero que él modificó para él poder seguir activo en la política como está ahora. Y entonces para él hacer esa modificación, eso era un tema factible. Para que ocurra con Danilo, el tema no es factible, porque ahí la Constitución no se toca. Cuando era para él y él era presidente y él promovió directamente la reforma constitucional, pues ese aspecto que fue el que motorizó la reforma constitucional sí se tocaba y él puede estar habilitado. El que no puede estar habilitado es Danilo Medina, porque eso se traduciría en una dictadura en la República Dominicana o en cualquier otra cosa. Es decir, lo que él hizo para sí, él no lo puede, en otros casos sería una cuestión totalmente violatoria. Y de ahí entonces que ese posicionamiento de constitucionalista no le cuadre tan bien. Es decir, su posicionamiento es el de un político que está buscando el regreso al poder. Y en función de sus planes de regreso al poder, el hecho de que otro líder importante de su partido pueda estar habilitado y que está por encima de él en popularidad en estos momentos, en incidencia en el electorado, eso afecta esas posibilidades. Y bueno, y punto. Y sobre esa base, es legítimo que en política él esté tratando de evitar lo que entienda que le afecta. Yo creo que desde ese punto de vista las cosas son más creíbles, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Que es un respeto a la Constitución y que yo soy constitucionalista. Pero venga acá. Y las notas promisorias de Sunlan. ¿Qué eran las notas promisorias de Sunlan? Las notas promisorias de Sunlan eran un homenaje a la Constitución de la República. Es decir, ese programa de financiamiento al margen de lo que establece la Constitución, que por menos de ahí se alegó el tema del pedaleo de Dilma Rousseff, que no llegó a tanto, que no llegó hasta ahí, porque lo que hizo Dilma Rousseff fue que dinero que estaba aprobado en el presupuesto de un ministerio lo usó en otra actividad. Lo usó en otra actividad para la que ese dinero no estaba programado, pero ese dinero sí era parte del presupuesto. Ese dinero era parte del presupuesto. Pero en el caso Sunlan, se apeló a un financiamiento que se quiso manejar de manera subterránea. Un financiamiento que no se transparentara frente a lo que era la ley de presupuesto, como manda la Constitución. Pero eso no fue un homenaje a la Constitución. No, eso no fue un homenaje. Ese no fue un homenaje a la Constitución. Entonces, el asunto de los políticos es que nadie te evalúa ya por tu discurso. Cuando tú tienes una larga trayectoria en la política, son los hechos tuyos los que hablan, no es tu discurso. Tú puedes decir lo que sea.
Lo que sea puede decir ahí, no, es tu discurso y tu comportamiento lo que va a decir si lo que está diciendo realmente te representa o no. ¿Por qué no se produjo ayer el tema este de la introducción de la reforma constitucional? No tengo la información concreta, pero me imagino que primó un poco de prudencia. Ayer esta actividad convocada del expresidente Fernández, no creo que él tuviera planes de hacer desorden ni se pensara en eso, pero nadie sabe qué cosas se pueden meter detrás de cualquiera de estas actividades y las informaciones previas anteriores de otras cosas que se intentaron hacer, etcétera. Entonces, ese tema lo postergaron. Reinaldo Párez convocó para el martes. El presidente del Senado convocó para el martes. El tema de la reforma constitucional, cuando menos en lo que tiene que ver con la habilitación de Danilo Medina, desde hace tiempo no es un asunto de votos. Por votos se habría hecho ya desde hace varias semanas. Es decir, no es un asunto de que falten los votos para realizarlo. No sé si se ha apelado a otras condiciones, si se ha apelado a ganar tiempo en busca de algún otro tipo de solución, pero el tema de que la habilitación del presidente Danilo Medina va a ser aprobada en la reforma constitucional, eso no lo detiene hoy un tema de votación. Ya eso no es un tema de votación. Si ayer no se sometió, imagino que ahí primó un poco de cuidado, de prudencia. No se haga esto hoy, vamos a dejar que esta actividad transcurra en paz, que no se vea como un paralelismo a esta cuestión y ya que esto se haga posteriormente. Se agota el tiempo de la legislación ordinaria si no se completa ese proceso en la legislación ordinaria, es decir, que se aprueba el próximo martes en el Senado en 2 lecturas consecutivas, luego va a la Cámara de Diputados donde se sabe que habrá un debate más amplio y probablemente varias sesiones. Si ahí faltara tiempo, entonces hay plena posibilidad de una legislatura ordinaria. Es decir, no es un problema ni de falta de tiempo ni de falta de votos. El que se esté ilusionando con eso, pues que vaya articulando otro tipo de estrategia. Cambio y fuera.